Son las 8:10 de la mañana y queremos saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, esperamos que esté bien. Hemos tratado, ministra, durante las últimas semanas de analizar el debate sobre pensiones en sus distintas, que son muchas aristas y perspectivas, y obviamente también queríamos requerir su apreciación sobre qué supone esto desde el punto de vista de la situación de las mujeres. Ahí quería pedirle una primera reflexión de carácter más general y luego podemos ir viendo algunos temas en específico. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más importante es que Chile va a tener mejores pensiones, no solamente para los futuros pensionados, sino también para las personas que ya están jubiladas. Y ese era uno de los objetivos de la reforma de pensiones del gobierno. La reforma inicial que enviamos no lo es, pero eso obedece también a la composición actual de nuestro Congreso y por lo tanto hubo que llegar a un acuerdo, y yo quiero agradecer a quienes fueron parte de ese acuerdo en el Senado. Quiero reconocer también el trabajo de las senadoras que en forma transversal, es decir, desde distintas bancadas, Renovación Nacional, el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde, la Democracia Cristiana, lograron impulsar que se bajaran los años de requisitos para las mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Respecto a cómo quedan las mujeres con esta reforma, yo creo que hay tres beneficios principales que van a haber de lo ayer aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas. En primer lugar, la compensación por diferencia de expectativa de vida, es decir, eso es un beneficio permanente que compensa en el monto de la pensión la brecha. Eso va a permitir que un hombre y una mujer que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar puedan obtener la misma pensión. Se recibe a partir de los 65 años. En segundo lugar, el beneficio por año cotizado. Eso es un beneficio transitorio a actuales y futuros pensionados de cargo al Seguro Social, que quiere decir que por cada año que yo coticé voy a recibir 0,1 UF, con un máximo de 2,5 UF, es decir, 25 años cotizados. Eso equivale más o menos a 96.000 pesos con la UF de diciembre. Este beneficio se va a financiar con 1,5 de cotización de rentabilidad protegida y esto es un poco técnico, pero al ser un monto fijo por año cotizado, independiente del monto de cotización, eso genera un mayor retorno para las mujeres que a los hombres, ya que, ¿por qué? Porque las mujeres en promedio tienen un ingreso menor por la brecha salarial y tienen fondos previsionales menores producto de lo que se conoce como las lagunas, es decir, factores indirectos pero que están profundamente vinculados a las tareas de cuidado y de crianza. Esto va a impactar a cerca de 543.000 mujeres que ya están pensionadas y que van a recibir esto. Y por supuesto el aumento de la PGU a 250.000 pesos. Cuando hablamos de pensión garantizada universal, hablamos también de lo que antes se conocía como la pensión básica solidaria o el pilar solidario de la presidenta Bachelet, y va a aumentar desde los 214.000 actuales a 250.000. Esto va a permitir que ningún adulto mayor reciba una pensión inferior a la línea de pobreza, pero de nuevo, en su mayoría quienes reciben PGU son mujeres, un 58,3%. Por lo que proporcionalmente van a recibir más mujeres este aumento. ¿Por qué recibimos más PGU las mujeres? Porque tenemos menores pensiones, por lo que ya explicaba. Menores cotizaciones por las lagunas, por los periodos de inactividad asociados a la crianza y al cuidado, también por la brecha salarial y por la menor tasa de contratación, a propósito de nuestra normativa Salacuna. Así que, si se mira el conjunto, estos beneficios que se lograron obtener para los jubilados actuales y futuros en la reforma de pensiones son muy beneficiosos para las mujeres, van a permitir reducir la brecha
y yo creo que son motivo de celebración. Sí. Ministra, en el ejercicio de ser lo más pedagógicos posibles, ¿ah? Y para ir incluso más directamente en el punto, todo lo que usted menciona concurre finalmente al mejoramiento de las jubilaciones de las mujeres ahora, ¿no? A ver si yendo, permítame decirlo así, ¿ah? Yendo como a la liquidación, al depósito mensual, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿de qué manera incide ya más directamente o más numéricamente? Así es. Por ejemplo, hablemos de nuestra cartola. Ujú. Yo como jubilada recibo una cartola. En esa cartola yo puedo diferenciar, porque está puesto de esa forma, puedo diferenciar entre lo que es la pensión autofinanciada, es decir, lo que viene de mis propios ahorros, y lo que viene del pilar solidario de la PGU. Cuando miramos esa cartola, podremos ver que en la mediana de las pensiones de las mujeres es de 43.825 pesos Ujú. a diciembre del año pasado. Eso es una brecha del 23% de la mediana de los hombres, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría ser una cartola nueva? A esa nueva cartola, además de la pensión autofinanciada y de la PGU, si es que soy beneficiaria, se van a sumar otras columnitas. Ujú. Y esas columnitas son la compensación por diferencia de expectativa de vida, que tiene un mínimo, depende de cuánto reciben, de 0,25 UF. A eso también se va a añadir el beneficio por año cotizado, otra columnita, digamos, que pueden llegar a ser 96.000 pesos, y el aumento de la PGU. Así se va a ver esa cartola. Ujú. Ministra, yendo como al marco más general, ya sabemos que parte importante de las dificultades que tiene esta discusión es que hay un sector de la población o de la política que adhiere, esta es una cuestión que está medio camino entre lo ideológico, pero también de las operaciones culturales muy fuertemente a la capitalización individual, ¿no? Y a la creencia de que las jubilaciones de las personas dependen mayoritariamente de sus propios ahorros y no como la evidencia demuestra de que el pilar del Estado ha contribuido de manera significativa a mejorar lo que se ha podido mejorar de las jubilaciones. Bueno, si uno se tomara al pie de la letra la idea de la capitalización individual, entonces uno podría sostener que no correspondería a ningún tipo de traspaso de consideración especial a grupos de la población, por muy mayoritarios que sean, como en este caso las mujeres, ¿no? Entonces, ahí quería proponerle como esta confrontación conceptual, ¿no? De lo que implica la defensa de la capitalización individual para efectos de lo que estamos conversando. Pero adicionalmente, y no se lo preguntaría si no fuera porque los medios de comunicación igual le dan cabida a este tipo de planteamientos, hay quienes por ahí han señalado que no corresponde, uno, que los hombres subsidien a las mujeres, dos, que las mujeres entonces jubilen antes que los hombres si tienen mayor expectativa de vida, y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ahí quería pedirle que pusiéramos en confrontación estas concepciones que existen respecto a cómo debe operar la seguridad social. Bueno, tú lo decías, es seguridad social. Y yo creo que introducir un componente de seguridad social en 43 años desde que ocurrió la reforma en dictadura, en un momento en que no se podía debatir nada, es algo muy importante. O sea, por primera vez en 43 años los empleadores se suman a aportar, cosa que no había ocurrido. Ahora, respecto a la cotización individual, efectivamente hay cosas que no son susceptibles de arreglarse vía cotización individual porque no son problemas individuales. Uh-huh. Como por ejemplo la desigual distribución que tenemos de las tareas de cuidado y crianza, como por ejemplo la brecha salarial. Es decir,
no se puede decir que es una cosa de mérito la brecha salarial. De hecho, lo que los datos nos muestran es que mientras más especialización, es decir, una mujer con posgrado, especialización académica, tiene 29% de brecha salarial, 3 puntos más que el promedio. ¿Ya? Y por lo tanto acá hay problemas que no son individuales, son sociales, y por eso es que se requiere de un seguro social. Ahora, respecto a esas voces de por qué habría que subsidiar a las mujeres, la verdad es que yo creo que, no sé, será gente que se cambió los pañales sola, de guagua, porque lo cierto es que si uno mira los datos y la valorización en Producto Interno Bruto del trabajo de cuidado doméstico y no remunerado, lo que se puede ver es que equivale al 20% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a la medición que hizo el Banco Central, un organismo autónomo, y por lo tanto se podría decir al revés, que es el trabajo doméstico que realizan en su mayoría las mujeres el que permite y que subsidia que la sociedad funcione. Sí. Ahora, obviamente este tipo de argumentos se hacen, ministra, para decir que las jubilaciones de las mujeres hay que aumentarlas por la vía de aumentar la edad de jubilación y no este otro tipo de medidas, ¿no? La verdad es que si uno mira 5 años de cotización adicional, no van a medir un impacto significativo en una brecha que ya se arrastra a lo largo de toda la vida. Ahora es una discusión. ¿Pero por qué hay una diferencia en la edad de jubilación? Porque hay una diferencia en la carga global de trabajo. ¿Por qué? Porque toda la evidencia, digamos, el sentido común y la evidencia estadística muestra que las mujeres trabajamos en promedio varias horas más que los hombres. Es decir, al llegar a los 60 años tenemos muchas más horas a trabajar, que son precisamente las horas de trabajo doméstico, y hay un reconocimiento a esa desigualdad. Sí. Ahora, ¿qué es lo que muestra la evidencia también? Es que las mujeres igual no se están jubilando a los 60 años. No, o sea, es muy evidente. Pero además, mientras le escuchaba, pensaba, ministra, que aunque a veces en la cotidianidad de las políticas públicas o en el tratamiento que hacemos los medios de comunicación de los temas, hay cosas que van por separado, en el fondo están ensambladas, porque lo que usted acaba de señalar nos remite también a otro tema por el cual la hemos entrevistado anteriormente, que es la política del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y lo que hemos visto y lo que se ve en todas partes es que las políticas públicas se interrelacionan con las transformaciones culturales para poder visibilizar más esto que estamos conversando ahora y que para muchas personas sigue siendo invisible, ¿no? ¿Qué podría decir a ese respecto? Yo sé que esta entrevista es para hablar de cuánto mejoran las jubilaciones de las mujeres, pero precisamente sus argumentos remiten a esa otra política pública o a esa otra discusión. Bueno, yo creo que si queremos mejorar la cuestión de las lagunas, en las cotizaciones, miremos los motivos de esas lagunas, los motivos de esas lagunas. Los de fondo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son? La menor tasa de contratación, es decir, las mujeres suelen trabajar en mayoría en figuras laborales más precarias, por lo tanto no cotizan, en la informalidad, digamos. En segundo lugar, por la brecha salarial, y en tercer lugar, por el trabajo de cuidados y crianza. Entonces, si queremos hablar de esto, más que castigar a la actual generación de jubilados o mujeres que están por jubilarse, que quiero recordar que son mujeres que en su mayoría desarrollaron su trayectoria laboral cuando no existían muchas leyes de protección a la maternidad, porque estas son cuestiones recientes. Hablemos de solucionar esas brechas para el futuro, para que las nuevas generaciones sí tengan densidad cotizacional. Y ahí es por eso que estamos impulsando tanto la ley de sala cuna, que nos permite compartir el derecho a sala cuna entre padres y madres para que no se cargue solamente al costo de contratación de las mujeres. Romper con la normativa de las 20 trabajadoras como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices vas a tener sala cuna, obligación de dar sala cuna si hay más de 20 trabajadoras, bueno, la realidad es que se contratan 19. Y en tercer lugar, aprobemos la ley de equidad salarial, que busca que demos un paso más respecto a la ley de igualdad de remuneraciones de la presidenta Bachelet, para que podamos equiparar esos sueldos. Yo creo que esos tres son cuestiones fundamentales si queremos hablar de aumentar la densidad de los fondos de cotización de las mujeres. Sí. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
Ministra, para ir cerrando este tema y al final de la entrevista le quiero preguntar puntualmente por otra cosa. Quería pedirle una reflexión más política, porque se dio una discusión muy intensa al interior del oficialismo, de los parlamentarios, de los partidos, respecto a si esta reforma, incluso algunos no le llaman reforma, era suficiente o no, ¿no? Esta vieja discusión a la hora de hacer cambios de entre el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Dos cosas, ¿no? Ayer el gobierno usó una narrativa sin matices, ¿no? Por ejemplo, el ministro Marcel decía que no se trataba de pedir perdón ni permiso, la ministra Jara fue muy categórica en la valoración, el presidente Boric ayer en su cadena nacional, y al mismo tiempo un oficialismo que terminó votando bastante ordenado. Pero aún así hay quienes sostienen que falta todavía mucho por recorrer y que esta reforma, por muchas cosas buenas que tenga, no viene a resolver el problema de fondo, ¿no? Bueno, ¿qué diría usted respecto a este debate que seguramente va a subsistir en el seno de los progresismos, de las izquierdas o como se les quiera llamar? Yo creo que es aritmética simple. Si queremos hacer reformas más progresivas necesitamos mayoría. No tiene mucha más ciencia que eso. Uh-huh. Pero entonces eso requiere un trabajo político para poder tener más parlamentarios, a eso me refiero, ¿no? Así es, se requiere mayorías sociales y políticas para poder seguir avanzando. Las personas con las que se negoció, porque sí se negoció, yo creo que no hay nada malo en ello, en tratar de buscar puntos en común, son las personas que fueron electas democráticamente por nuestra población para representarla en el Congreso. Entonces, si queremos avances más progresivos, bueno, necesitamos mayorías sociales y políticas, y esas no se construyen reclamando por Twitter. Ministra, para finalizar esta conversación, bueno, se conoció una situación bastante delicada. El jefe de gabinete de la Dirección de Presupuesto, que renunció el día de ayer, se conoció una querella, 3 mujeres acusan maltratos habituales, incluso maltratos físicos, ¿no? ¿Qué podría decir sobre esto desde el punto de vista de los procedimientos del gobierno? Que cada cierto tiempo, usted sabe, ministra, y la opinión pública les saca pizarrón y les pregunta por los procedimientos. Hemos tenido varios casos de notoriedad pública, pero en lo que respecta a este caso. Bueno, en primer lugar, lo que puedo decir es que como ministerio rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, y si es que hay alguien escuchando que tenga dudas al respecto, que no sepa si está viviendo o no violencia, quiero recordar que tenemos 24/7 el teléfono de orientación del CERNAMEC, que es el 1455. Ojo, orientación, no teléfono de emergencia, es para orientación. Y en cuanto al caso en específico, en cuanto tomamos conocimiento, realizamos las gestiones para poner a disposición de las denunciantes a través de su abogada el apoyo psicosocial que puede ofrecer el Servicio Nacional de la Mujer, esto ya que evidentemente ya tienen abogada. El maltrato habitual, la figura de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar, que recordemos que gracias a los avances en legislación ahora incluye el pololeo, no solamente convivencia o exconvivencia, es una de las formas de violencia más denunciadas. La persecución judicial de esta es difícil, pero es fundamental que se haga para evitar que estas situaciones se agraven. Y en ese sentido vamos a estar siempre a disposición para brindar el apoyo necesario y garantizar que se haga justicia. Es decir, también ahí yo quiero señalar, porque efectivamente, y tal como se señala en el medio, es alguien con quien coincidí laboralmente, y ahí yo quiero que es importante recordar el principio de impersonalidad del servicio público, es decir, que independiente de la relación laboral que yo pueda o haber tenido con alguien en particular, hay un mandato que es el del ministerio que debemos cumplir, y es por eso en cuanto tomamos conocimiento del caso, comenzaron las gestiones, se puso a disposición de las denunciantes el apoyo que puede entregar CERNAMEC, y en menos de 2 horas de que se conociera la denuncia, esta persona había renunciado a su cargo. Bueno, ser compañero de trabajo de alguien en el pasado no quiere decir nada, la verdad. Bueno, pero, en fin. Ministra Antonia Orellana, de la Mujer y Equidad de Género, muchas gracias por esta conversación y por los temas que hemos podido recorrer. Que tenga un buen día.
Muchas gracias. Y Patricio, ¿puedo destacar un punto que se nos fue Por supuesto. de la reforma de pensiones? Que yo creo que algo que es chiquitito quizá, pero es un gesto que yo creo que es relevante, que es que esta reforma termina con la inhabilidad entre las pensiones de reparación a las víctimas de violación a derechos humanos y la PGU. Bueno, ese es un punto que lo apuntamos también para efectos de todos los que tenemos que tratar para poder conocer bien en detalle los contenidos de la reforma. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dando su parecer, en tanto, por supuesto, ministra representante del gobierno del presidente Boric, pero también en lo que particularmente le atañe en términos temáticos, la manera en que en su consideración esta reforma mejora la situación jubilatoria de las mujeres, pero obviamente el por qué las mujeres tienen menos ahorro previsional que los hombres nos remite a temas de fondo que también tenemos que tratar periodísticamente, pero desde las políticas públicas tanto más. 8:31, un breve alto y a la vuelta vamos con nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy